Desde hace décadas en el Gran Lago Salado de Utah, uno de los lugares más extraños y desolados del oeste norteamericano, se han reportado avistamientos de una criatura gigantesca que emerge de sus aguas rojizas y densas. Los testigos la describen como un ser imposible, una mezcla entre un crustáceo prehistórico y un depredador desconocido, con un cuerpo alargado, brillante y cubierto de escamas endurecidas por la sal. A lo largo del tiempo, se le ha culpado de atacar al ganado, arrastrar a animales enteros hacia lo profundo del lago, como si algo verdaderamente antiguo habitara bajo su superficie. Con el paso de los años, esta criatura sería conocida como el monstruo del Gran Lago Salado. En el corazón árido del estado de Utah, al oeste de los Estados Unidos, se extiende una de las masas de agua más extrañas del planeta, el Gran Lago Salado. Lo que hoy parece un desierto líquido fue hace más de 10.000 años el vestigio de un mar interior colosal, el antiguo lago Bonneville, que cubría gran parte del oeste norteamericano. Actualmente, el lago abarca unos 5.000 kilómetros cuadrados, aunque su tamaño cambia constantemente. Su característica más desconcertante es su salinidad extrema. Contiene hasta 270 gramos de sal por litro, unas 7 veces más que el agua del océano. Es en este entorno donde ningún pez puede sobrevivir. Prosperan millones de diminutos camarones de salmuera que tiñen el agua de tonos rojizos y anaranjados, junto a las algas y bacterias que resisten en la superficie. Pero entre estas aguas imposibles nació una de las leyendas más perturbadoras del oeste americano, una criatura que es conocida como el camarón monstruoso del lago Salado. Los primeros relatos lo describían como una versión gigantesca de los camarones rosados que habitaban el lago, aunque con una forma mucho más siniestra. Su cuerpo, largo y brillante, parecía una mezcla entre un delfín y un reptil prehistórico, cubierto por una capa cristalina de sal que reflejaba la luz del sol. Algunos decían que medía más de 15 metros y que sus ojos, de un rojo intenso, podían verse incluso bajo el agua. Según los testigos, el monstruo emergía en las noches más silenciosas, cuando el viento se detenía sobre las salinas. Lo hacía sin aviso, levantando columnas de espuma y fango, y lanzando un rugido grave que se escuchaba a través de kilómetros. Se decía que atacaba al ganado que se acercaba a beber, arrastrando animales enteros hacia lo profundo del lago. Los granjeros aseguraban haber encontrado huellas enormes en la orilla y restos de reses cubiertas de cristales de sal, como si hubieran sido devoradas y luego devueltas por el propio lago. Para muchos, estas historias eran imposibles. Sin embargo, los rumores se repitieron una y otra vez. Incluso hoy en día, algunos pescadores locales afirman haber visto un bulto oscuro moverse bajo el agua. La idea de un depredador oculto en la sal resulta tan absurda como fascinante. Las historias sobre criaturas monstruosas que habitaban el lago son mucho más antiguas a la llegada de los primeros mormones al valle del Gran Lago Salado. Las tribus Ute ya hablaban de seres misteriosos que habitaban sus aguas. Ellos llamaban al lago Piapa o el agua amarga, y creían que era un sitio sagrado donde los espíritus del antiguo mar aún permanecían vivos. Según los relatos transmitidos por los ancianos, durante ciertas noches se podían ver figuras translúcidas moviéndose bajo la superficie, criaturas largas y segmentadas que parecían brillar con una luz propia. Los Ute decían que estos seres no eran simples animales, sino espíritus guardianes del lago, encargados de proteger lo que quedaba del antiguo océano de Bonneville. Se advertía que mirar fijamente su reflejo o acercarse demasiado a la orilla podía atraer su atención, y que aquellos a quienes el lago elegía eran arrastrados hacia abajo como si el agua los reclamara de vuelta. Cuando los primeros colonos mormones llegaron a esta región en la década de 1840, escucharon esas historias con una mezcla de respeto y escepticismo.
El lugar les pareció ajeno. Pese a su aparente quietud, parecía esconder vida en movimiento, y sería en este contexto, entre supersticiones y la curiosidad, que se registró el primer avistamiento documentado del monstruo del lago. Fue en abril de 1848, apenas un año después del asentamiento en el valle, cuando un explorador identificado como Hermano Bainbridge afirmó haber visto una enorme criatura nadando cerca de lo que hoy conocemos como Isla Antílope. La describió como un animal de gran tamaño, con cuerpo semejante al de una marsopa o delfín, que se desplazaba con fuerza, levantando olas en un lago donde el agua casi nunca se agitaba. El suceso impresionó tanto a los presentes que nombraron el lugar como Isla Marsopa, en honor a lo que habían visto. Poco tiempo después, otro de los líderes mormones, llamado Heber C. Kimball, aseguró haber presenciado a un animal similar. Lo describió como un ser grande, ágil y de un aspecto extraño, cuya piel relucía con el sol como si estuviera recubierta de escamas cristalinas. Estos dos testimonios, separados por pocos días, fueron los que consolidaron la idea de que en el Gran Lago Salado no estaba del todo deshabitado. Con el tiempo, el nombre de este islote cambiaría oficialmente a Isla Antílope. A medida que los años pasaron y Utah comenzó a poblarse, las historias sobre criaturas desconocidas se multiplicaron rápidamente. En 1868, la prensa local comenzó a publicar relatos sobre un monstruo en el lago Bear, al norte del estado, desatando una oleada de interés por los seres misteriosos que habitaban los lagos de esta región. En pocos años, aparecieron informes similares en el lago Utah y en el propio Gran Lago Salado. Algunos pobladores creyeron que podría tratarse de una misma criatura que se desplazaba entre los cuerpos a través de ríos que conectaban a ambos lagos. Alrededor de 1869, cuando un granjero de las afueras de Grantsville, al oeste del lago, reportó uno de los encuentros más violentos registrados en esa década. Según su testimonio, la tarde estaba cayendo cuando escuchó que su rebaño comenzaba a inquietarse. Al acercarse a la orilla, vería a una figura translúcida y de tono rosado, con un cuerpo segmentado y arqueado como el de un camarón gigante, el cual emergía del agua. El granjero relataría que la criatura se irguió parcialmente, impulsándose con su cola, envolvió a uno de sus borregos, arrastrándolo con una fuerza brutal hacia el lago. El animal lanzó un balido agudo y desapareció entre la espuma. El hombre intentó acercarse, pero retrocedería al ver que el agua se agitaba violentamente, levantando una nube de sal pulverizada que lo cegaría momentáneamente. A partir de este momento, el monstruo del Gran Lago Salado se convirtió en parte del imaginario colectivo. Algunos lo veían como una bestia marina, otros como un sobreviviente de eras prehistóricas. A medida que avanzaba el siglo XIX, las historias sobre la criatura del Gran Lago Salado comenzarían a mezclarse con rumores, supersticiones y algunos titulares sensacionalistas. En aquella época, la frontera del oeste estadounidense era un territorio de maravillas y terrores, donde cada nuevo descubrimiento se transformaba rápidamente en noticia. En este ambiente de especulaciones, sucedería otro extraño reporte que para muchos estaba relacionado con el monstruo del lago Salado, un incidente que los periódicos de la época bautizarían como el dragón de la sal. Todo ocurriría en el verano de 1903, cuando dos cazadores locales llamados Martin Gilbert y John Barry se internaron en las inmediaciones de la isla Stamburi. Durante varios días notaron movimientos inusuales en el agua y escucharían un ruido constante, el cual describirían como un retumbar profundo, como el rugido amortiguado de una maquinaria bajo la superficie. En la tarde del tercer día, el silencio se rompió cuando escucharon que algo emergía del lago. Los hombres describieron haber visto a una criatura colosal de cuerpo alargado y brillante, cubierta por una mezcla de escamas gruesas y cristales de sal. Barry aseguró que tenía la forma de un delfín o marsopa, pero con alas membranosas plegadas a los costados del cuerpo, así como una cola ancha.
capaz de levantar olas a su paso. Gilbert, más impactado, diría que medía cerca de 15 metros y que sus ojos rojos parecían reflejar el fuego del sol. Dijeron que la criatura avanzó con una velocidad aterradora, saltó fuera del agua y emitió un bramido grave y metálico, el cual hizo vibrar el aire y estremeció el suelo. Rápidamente los cazadores huyeron hacia las rocas y al voltear, vieron algo que los dejaría paralizados. El ser habría capturado a una vaca que pastaba cerca de la orilla, sujetándola con las mandíbulas antes de arrastrarla hacia el agua. Durante la noche, los hombres se ocultaron en una cueva cercana y dijeron haber escuchado durante horas ruidos de masticación, como huesos quebrándose bajo una fuerza inmensa. Al amanecer, decidieron dispararle con sus rifles, pero las balas rebotaban en su piel endurecida por la sal sin causar daño aparente. El monstruo se sumergió lentamente, dejando una estela de espuma espesa. Esta noticia se publicó el 30 de julio de 1903 en el Salt Lake Telegram bajo el título Monstruo que nada y vuela visto en las orillas de la isla Stambury. Esta publicación incluía una ilustración sensacionalista que mostraba a la criatura volando sobre el lago con un caballo entre las garras. El impacto fue inmediato. Al día siguiente, una nueva nota lo denominó oficialmente el dragón de la sal. El misterio del gran camarón de salmuera ha sido objeto de debate entre escépticos, científicos y entusiastas de lo desconocido. Una de las teorías sostiene que el Old Briney podría ser un remanente prehistórico del antiguo mar interior que alguna vez cubrió gran parte de Utah. Hace miles de años, cuando este mar comenzó a secarse, su fauna quedó atrapada en pequeños cuerpos de agua que sobrevivieron al cambio climático. El Gran Lago Salado es el último de ellos, un fragmento salino del pasado que mantiene viva la memoria de un océano desaparecido. Los fósiles hallados en las montañas cercanas revelan la existencia de artrópodos marinos gigantes como el Anomalocaris canadensis, un depredador del Cámbrico con forma de camarón gigante, cuerpo segmentado y ojos compuestos. El parecido con las descripciones de la criatura es algo innegable. Algunos investigadores creen que si alguna criatura pudo adaptarse al aislamiento y la salinidad extrema, sería un descendiente de aquellos antiguos radiodontos, adaptada para alimentarse de los millones de camarones de salmuera que pueblan el lago. De ser cierta esta hipótesis, estaríamos frente a un fósil viviente, un depredador que ha permanecido oculto durante milenios, tal vez refugiado en cavernas subterráneas o túneles naturales que, según algunos geólogos, podrían conectar el lago con otros cuerpos de agua cercanos. Sería una criatura adaptada a la oscuridad, resistente a la presión y a la sal, un sobreviviente silencioso en un mundo extinto que aún respira bajo el sol del desierto. Otros investigadores sostienen que esto podría tener una explicación natural. El Gran Lago Salado es un escenario perfecto para las ilusiones ópticas. La densidad del aire, los reflejos del sol y las capas de calor sobre el agua generan espejismos conocidos como Fata Morgana, capaces de transformar la silueta de un pelícano o una banda de aves en algo gigantesco y monstruoso. Incluso los reflejos de montañas lejanas pueden parecer formas vivas moviéndose bajo el agua. Si el gran camarón de salmuera fuera una criatura real, tendría que ser algo excepcional, un ser capaz de sobrevivir en un ambiente donde casi nada prospera, adaptado a una salinidad que destruiría cualquier forma de vida. Podría habitar las zonas más profundas del lago, en cavernas subterráneas o túneles ocultos. Esa posibilidad explicaría por qué en distintas épocas las historias hablan de la misma criatura apareciendo en diferentes lagos del estado. Pero lo más llamativo es que las historias sobre seres translúcidos que habitaban estas aguas ya existían desde antes de la llegada de los colonos. Los antiguos Ute relataban que bajo la superficie del agua amarga se movían figuras segmentadas y brillantes como insectos gigantes, seres que emergían algunas noches para arrastrar a animales hacia el agua. No los consideraban simples bestias, sino guardianes del lago, espíritus ancestrales que mantenían el equilibrio entre la vida y la muerte. Si tomamos estas narraciones,
Es posible pensar que lo que hoy llamamos el camarón gigante podría ser más un elemental del agua, una entidad que protege este lugar y adopta diferentes formas según la mirada de quien lo observa. Eso explicaría por qué en algunos relatos parece con rasgos reptilianos, en otros como un camarón gigantesco o incluso como una criatura alada cubierta de sal. El Gran Lago Salado sigue siendo uno de los lugares más misteriosos del oeste norteamericano, un sitio donde las leyendas, la geología y lo inexplicable se cruzan en un mismo punto, y donde el silencio parece ocultar algo que todavía respira bajo la superficie. Tal vez todas esas historias sean producto del folclore y de nuestra imaginación, o quizá, solo quizá, algo sigue oculto bajo las aguas del lago, esperando a ser descubierto. ¿Crees que son solo ecos del folclore y la imaginación de los hombres? ¿O crees que realmente algo se oculta bajo la superficie del Gran Lago Salado? Dime qué opinas al respecto. No olvides dejarme tus teorías y comentarios. Al final del día eres tú quien tiene la última palabra. En esta ocasión quiero enviar un saludo especial a los miembros del canal, a Cristian Nicolás Rey, a Nostromo, a Evil, a Olos Enigma y Magia, a Oscar Herrera, a Robson Mirachwar y a The Shadow. Recuerda que tú también puedes unirte y apoyar mi trabajo obteniendo una suscripción al canal. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por ver este video. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para así no perderte el nuevo contenido cada semana. Nos vemos en el próximo video.